buenas tardes o buenos días. Ok, 12 en punto. Hola Maralba, ¿cómo estás? Se ha unido la gente. En Intelectra se unió. A ver. Pues, ¿qué pasa? Ya hemos invitado a la gente de Intelectra. Ya logré hacer la invitación. Bueno, continuando con nuestro... Ahora sí apareció nuestro amigo Francisco Díaz. ¿Cómo estás? ¿Me ¿Qué oyes? tal, Esteban? ¿Cómo estás? Ah, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo estás? Pensé que no me oía. Perfecto, perfecto. Chéverísimo. Muchas gracias Nada. por la invitación. No, vale, gracias a ti. Bueno, continuando con nuestras entrevistas para la gente que se está uniendo de experiencias profesionales, hoy conversaremos con Francisco Díaz, que lo tenemos ya en pantalla. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Simón Bolívar en el año 2002, ¿ok? Y mientras se conectan, siempre pregunto esto para empezar a agarrar en calor en la entrevista. ¿Por qué ingeniero mecánico o ingeniero electricista? ¿Qué pasó? Si tienes una empresa, yo te conozco como especialista en tema eléctrico y eres ingeniero mecánico. ¿Por qué mecánica y por qué ese cambio? Bueno, fíjate, estudié ingeniería mecánica porque desde bachillerato pues me inclinaba por por la mecánica, por las máquinas, por la industria. Y bueno, arranqué ingeniería mecánica en la Simón Bolívar, estando más o menos a mitad de carrera. Vi mi primera materia relacionada con electricidad, que se llamaba accionamientos eléctricos, y fue como una amor a primera vista, ¿no? Fue, bueno, me encantó. Y paralelamente estaba viendo la física que tiene que ver con electricidad, con magnetismo, y bueno, me apasioné. Ya estaba muy avanzada en la carrera como para ir hacia atrás, ¿no? Y bueno, terminé mi carrera como ingeniero mecánico, pero arranqué mi primer emprendimiento que tenía que ver con energía eléctrica en, en el año, o sea, en el año 2000, que es más o menos a mitad de mi carrera. Sí, Y continué. es curioso porque empezaste un emprendimiento, dice aquí tu fundador junto a colegas de una empresa de consultoría energética, ¿ok? Tuvo clientes de Banesco, Mercantil, siendo estudiante de ingeniería mecánica con un grupito de ingenieros mecánicos o ingenieros eléctricos. O No, eléctricos no, electricistas. bueno, de hecho uno de ellos era ingeniero electricista, otro ni siquiera era ingeniero, pero sí, fue como un grupo de amigos que vimos eso como una oportunidad de negocio y bueno, emprendimos por ese camino y poco a poco me fui metiendo, involucrando más con el tema de la electricidad y bueno, hoy por hoy me considero un ingeniero mecánico de profesión y electricista de la calle, pues, o sea, un electromecánico, pues, digámoslo así. Sí, uno lo ve. Lo cual me gusta porque te ayuda a tener una visión mecánica de las cosas. O sea, a veces cuando enfrentamos un proyecto oye, y lo analizamos, no solamente vemos el sistema eléctrico como que solamente algo que conduce la electricidad, sino que también forma parte de un sistema mecánico dentro de las edificaciones, digámoslo así. ¿Y ese emprendimiento de qué trataba? ¿Con tus amigos? ¿Cuántos eran? Ese primer emprendimiento éramos tres personas. En ese momento éramos dos ingenieros electricistas y yo, que era mecánico. Y estudiante, de hecho, era un solo ingeniero graduado y los otros dos éramos estudiantes. Posteriormente se sumó un tío mío que es administrador, un poco lo sumamos para que nos apoyara en todo el tema empresarial, administrativo, etcétera. Y bueno, poco a poco fueron entrando y saliendo algunos socios, al final quedamos un compañero que fue ingeniero electricista, quien aprecio mucho, le mando un saludo, que se llama José Humberto Reyes, también de ¿Cómo la que fue? Sinfonía. Es ingeniero Es, electricista. es ingeniero electricista, perdón. Vive actualmente en Canadá. Ah, se Eh, fue del país. Por eso dice correcto. fue. Y ahí fue cuando de alguna manera muere ese primer emprendimiento, que yo no diría que muere, sino que mutó. Trans. Sí, ya nosotros obviamente hacíamos
como dice ahí mi reseña, hacíamos proyectos de ahorro de energía. Y bueno, el negocio entró como una fase de donde estábamos perdidos, ¿no? Porque ¿cómo le vendíamos a un cliente ahorrar energía aquí en Venezuela si la energía estaba completamente estancada, ¿no? Ahorra, En términos ahorra algo, económicos. ahórrate algo que no cuesta nada. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, el negocio fue como perdiéndose un poquito, fuimos mutando un poco hacia lo que eran instalaciones eléctricas, auditorías. Y bueno, por temas circunstanciales, mi socio se va del país, a mí me dan la oportunidad para incursionar en una empresa que era fabricante de equipos eléctricos aquí en Venezuela. Estuve muy poco tiempo ahí y en ese momento me di cuenta que debía volver a arrancar mi camino y ahí nace Intelectra, que es el proyecto que hasta ahora, que yo lo llamo como mi única hija, ¿no? Porque nació justo después de que yo me casé, unos meses después. Tú has tenido puro varones. Tengo 5 varones, exactamente. Entonces, y el Con razón, mayor, pero no haces. el mayor nació 2 meses después de Intelectra. Entonces yo digo que esta es mi primera hija y es la única niña, pues. Sí. Y Sí. me dice en tu currículum, además tienes un perro también, varón, macho. Recientemente adquirimos un perrito que es varón. Sí, sí, sí. O sea que la consentida de la casa es tu señora. La consentida de la casa es mi mujer, exactamente. Está bien. Mira, pero antes de pasar a Intelectra, que digamos que es el grueso, y tengo muy buenas referencias de Intelectra, de trabajos buenos, que bueno, ahorita nos vas a echar el cuento. Me llama la atención ese emprendimiento. Se formó, digamos, siendo estudiante de la Simón Bolívar. Hicieron una compañía legalmente. Ya va, que te perdí un poquito el audio. Ajá, que en esa emprendimiento en la Bolívar hicieron un registro formal de una empresa. Sí, 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 sí. La empresa se llamó Master Consulting. Sí, sí, Master Consulting. Hicimos proyectos muy interesantes. De hecho, uno de los primeros proyectos lo logramos cerrar con Banesco. En ese momento ya de ingeniería mecánica, les dieron un contrato de Master Consulting con Banesco. Correcto, correcto. Siendo yo estudiante, tenía 19 años o 20 años. ¿Había buenos contactos o tenían familia en Banesco o cómo era? Mira, bueno, fíjate cómo son las cosas. Mi papá, que actualmente trabaja en Intelectra, es el gerente de administración. No, no, en ese momento trabajaba en mercantil. Trabajaba en mercantil. Claro, en el área hipotecaria, no tiene nada que ver con el área de infraestructura. Pero tenía buenos contactos en el sector financiero, digámoslo así. Logró darnos algunos contactos, pero en Banesco específicamente trabajaba un primo mío que estaba en la vicepresidencia de mantenimiento, digámoslo así. Y él ya venía con la idea de hacer un proyecto de ahorro de energía en Banesco, pero no tenía los recursos internos para hacerlo. Pues entonces, claro, nosotros vinimos a hacerle la propuesta y fue como anillo al dedo. Pues él nos dijo, mira, me gusta lo que me están planteando, me gusta que sean jóvenes, porque él en cierta forma se vio identificado, y el hecho que esté aquí Francisco me da confianza de que hay buena relación y bueno, nos dio ese voto de confianza y bueno, emprendimos un proyecto a nivel nacional donde logramos un ahorro del 20% de la facturación de energía en ese momento, que el ahorro equivalió más o menos a $120,000 en un año. Oye, pero perfecto, excelente proyecto. Sí, sí, fue un proyecto súper interesante y nosotros, de hecho, cobrábamos en función al ahorro que obteníamos. O sea que la facturación era proporcional al ahorro. Entonces, claro, de ahí, fíjate como ya desde ese momento el tema de la medición de los consumos ya para mí era un tema súper importante, ¿no? De alguna manera ideamos en ese momento un sistema para poder cotejar lo que tú estabas consumiendo anteriormente contra lo que estábamos consumiendo, contra lo que se estaba consumiendo después de ejecutar el proyecto. Que ya te voy a explicar ahorita en qué consistía el proyecto, qué es lo que hacíamos, porque el proyecto, o sea, el programa era sin inversión.
sea, no era invertir en equipos, en iluminación LED, o tienes que comprar unos aires acondicionados más eficientes, no, era simplemente puras herramientas técnicas y herramientas para el personal. Pero bueno, en todo caso, nos dejamos un sistema para poder medir ese ahorro y con eso que nosotros podíamos cuantificar y posteriormente cobrarle al cliente, ¿no? Y bueno, el programa de ahorro consistía en atacar 3 puntos importantes. Uno era la facturación, o sea, hacer un análisis de la tarifa de que cobraban en ese momento las compañías eléctricas. En aquel entonces no existía Corpoelec, eran varias empresas, muchas del Estado, por supuesto, pero eran muchas empresas a nivel nacional las que comercializaban la energía, entre ellas, bueno, Cadafe, en el BEN, en el Zulia, en el BAR, el EVAL, etc. Y nos tocó, pues, conocer todas las tarifas eléctricas de cada compañía, cómo las cobraban, y bueno, lo que hacíamos era unos ajustes tarifarios que digamos, se generaban unos ahorros económicos. Ciertamente aquí no hay un ahorro de energía, porque era solamente un juego con tarifas. Pero de alguna manera se lograban unos ahorros. Adicionalmente, hacíamos unas auditorías energéticas en cada una de las oficinas del banco y tomamos algunas medidas sencillas, ¿no? Como por ejemplo, tener un horario de encendido y apagado de los equipos, apagar el aire acondicionado media hora antes de que la gente se retirara de la oficina, sectorizar algunos circuitos de iluminación que estaban, que se quedaban prendidos cuando quedaba una sola persona en la oficina, por ejemplo. Recuerdo que dentro del proyecto que hicimos en Mercantil, por ejemplo, hicimos un estudio en la torre de San Bernardino. Sí, la sede principal. Hicimos una visita nocturna, estuvimos toda la noche metidos en la torre piso por piso y nos dimos cuenta que la gran mayoría de los monitores de las computadoras estaban prendidos. Y era por un tema de política del banco, o sea, el banco a través del sistema tenía unos protectores de pantalla que las dejaba encendidas, los usuarios no estaban acostumbrados a pagarlo. Y contabilizamos ese ahorro y era un ahorro grandísimo. En ese momento era como, no recuerdo los números, pues, pero era un ahorro importante. Entonces se logró que el banco a través del servidor central pudiera apagar los monitores. O sea, configurar esa configuración que nosotros hacemos en cada uno de nuestros computadores, ¿no? Mira, que se apague después de 5 minutos. Eso lo logramos hacer y se logró un ahorro importante. Y así por nombrarte una de las medidas, ¿no? Esas son el tipo de cosas, de medidas que nosotros tomábamos. Por último, hacíamos un adiestramiento al personal de cada oficina del banco. Entonces viajamos por toda Venezuela, se reunían los gerentes de mantenimiento de las oficinas y les dábamos unas herramientas de cómo funciona el tema de la electricidad y qué podían hacer para ahorrar. Entonces se establecieron unas metas, se premiaba a la oficina que ahorraba, que tenía mayor ahorro durante un mes, etcétera, ¿no? Entonces, esas 3 cosas las combinamos y fue un programa súper interesante, súper bonito. Y bueno, el cliente quedó muy satisfecho. Claro, pero fíjate que comentas unas cosas como tan básicas. Fíjate, Oscar ZG, arquitecto, dice interesante. Me parece exactamente una cosa tan básica y el banco termina ahorrando $120,000. O sea, es una cosa súper curiosa, elemental, pero hay que decírselo a esas empresas. Yo recuerdo, estoy hablando en esa época, que uno tenía las famosas burbujitas, que no apaguen, yo creo que era filosofía, no apaguen. ¿Me oyes bien? Sí, sí, perfecto. No apaguen las pantallas porque se daña, prender. Entonces había los famosos protectores de pantalla. En realidad es un mito. Eso, quizás es mejor apagar que prender. Sí, o sea, ¿no? Al final el consumo de un computador, claro, hoy en día los monitores son muy modernos y son tecnología LED y consumen muy poco. En aquel entonces todavía los monitores eran, digamos, de estos que... Exactamente. Entonces, bueno, el consumo del monitor era casi el 60% del consumo de la computadora. Sí, entonces, bueno, sí. Te nombré eso como por ponerte un ejemplo, pero ojo, esa noche, esa visita que hicimos, prácticamente todos los pisos, ellos tenían un sistema de automatización en el banco que decían, no, mira, eso se apaga, mentira, las luces están prendidas en la noche.
porque Y no faltaba un tema de funcionaba. configuración. Y claro, a esa hora nadie velaba porque si quedaba o no quedaba prendido. Y el aire acondicionado, fíjate tú este número que nosotros, después de tanta experiencia que tenemos en hacer estudios energéticos, el aire acondicionado es el 50% del consumo de una edificación, en promedio. Y la torre mercantil era el 20%, era el 50% del consumo de mercantil en Caracas. Es decir, que el aire acondicionado de la torre mercantil De toda era Caracas. el 25% de toda Caracas. Entonces, nada más tomar medidas en función al aire acondicionado ya era, o sea, ya lo que ahorraras ahí era significativo. Claro. Entonces, me acuerdo que el mercantil tenía unos equipos Trane, que Trane además tiene un sistema de control que se llama el Tracer Summit, que es muy robusto, que te permite tomar acciones en cuanto a los equipos de aire acondicionado de forma automática, y el banco lo tenía pero no lo estaba aprovechando. Entonces ahí sí se hizo un estudio con Trane, se invirtieron unas horas hombres para configurar el sistema y también se logró unos ahorros importantes. En el caso mercantil el ahorro fue del 12% a nivel nacional. En porcentaje fue menor, pero en números eran también eran ahorros importantes. Estamos hablando que Banesco en el año 2000 gastaba $600.000 en electricidad al año a nivel nacional. Un dineral. Hoy en día, una torre, como puede ser Torre Express, gasta en energía el costo de una empanada durante un mes. ¿Me explico? O sea, es una locura. O sea, estamos en un mundo irracional con respecto al tema de energía, eléctrico. Totalmente. Totalmente irracional. O sea, eso que acabas de decir es una cosa que debería pasar a la historia, porque no puede ser de lo loco que está. Y además, ahora te deberías convertir en asesor. Y yo cuando te invité a esto, te lo consulté. Más bien más que consumir electricidad, protegernos nosotros de los picos de la electricidad. Se me ha quemado esta semana una nevera en la casa, una nevera de acondicionado aquí en la oficina, en el hotel de Oripoto otra nevera, se me quemó ayer un ayudante de cocina. O sea los problemas eléctricos, y quizás esa asesoría también la das ahora que estás en Intelectra, y ahora hablamos de eso. Esa asesoría debe decir es cómo nos cuidamos del cuerpo eléctrico. Correcto, correcto. De hecho, estamos muy enfocados a eso en este momento, a lo que es la calidad de energía. O sea, cómo podemos protegernos contra, no solamente, es correcto, ya migramos de lo que es, bueno, ¿cómo hago para que gastes menos en energía? No, ahora para que gastes menos en reponer equipos, ¿no? Sí. En reparar. ¿Cómo te cuidas de la electricidad y de los correntazos que vienen? Una cosa Exacto. loca. Sí lo estás haciendo, ¿no? Sí lo estamos haciendo a todo nivel, tanto en los proyectos grandes que estamos manejando, como en proyectos residenciales, comerciales pequeños, etcétera, ¿no? Es un tema muy demandado en este momento. Así que todos los interesados que estén conectados, que interese, bueno, Intelectra, que se contactan por el Instagram, no sé, por un DM, ¿ok? Y tenemos esa asesoría de ustedes por ahí. Es correcto. Fíjate, entramos en Intelectra. En el 2007 fundas Intelectra, que por cierto es bonito nombre, empresa dedicada a soluciones integradas desde el punto de vista eléctrico, porque ahí quizás esa mezcla de Intelectra. Sí, de hecho, nació un poco como enfocado a electricidad, inteligencia, integración. Entonces, inteligencia, electricidad e Intelectra, ¿no? Y recuerdo que en ese momento ya era, o sea, el tema de tener presencia en Internet era muy importante. Y me acuerdo que, bueno, buscando el dominio para la empresa, bueno, intelectra.com estaba disponible y, bueno, dije, este es el nombre de la empresa. En el 2007 fundas Intelectra. ¿Y eres socio único o tienes varios, digamos, son varios socios? Bueno, en el momento que la fundamos, éramos 3 socios. Era un gran amigo mío y su papá, que en paz descanse, murió el año pasado. Ese amigo mío se llama Juan Andrés Gómez de la Vega y el papá Mario Gómez de la Vega. Fueron mis socios durante... El padre murió y murió a principios de este año.
ya, bueno, avanzada edad con una enfermedad con cáncer. Me parece que fue Qué lo lamentable. que terminó digamos, de O sea, deteriorarlo en los últimos. pero igual siguen ustedes dos, de socios. No, 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 como te explico. En ese momento, yo invité a Juan Andrés a que fuera mi socio. Nada, tuvimos 3, 4 años juntos y bueno, por temas de diferencias de visión, etcétera, nada, decidimos separarnos. Yo les compré a ellos su participación y yo quedé como socio único de Intelecta, ¿no? Eh, si mi esposa me está escuchando, se pondrá brava porque no es así. Ella es mitad socia conmigo. Sí, Este, todo lo que es tuyo es de ella y todo lo de ella es de ella. Así que deja la cosa. exactamente, exactamente. Entonces, nada, quedé yo como, digamos, único director de la empresa. Y bueno, de ahí en adelante el camino ha sido individual, pues, como accionista único. Pero la verdad es que Intelectra suena mucho en el mercado, por lo menos en el poquito de mercado que tenemos en Venezuela, pero estás hablando de que tienes actualmente, en esta situación económica del país y en esta crisis tremenda, estás hablando de 30 empleados directos y más de 50 trabajadores indirectos. La verdad es que entre Venezuela y Panamá, o sea, abriste sede en Panamá, eso es un exitazo, un tremendo gerente. Sí, bueno, te diría ahorita que no ha sido tan así, pero bueno, Eso es lo que nosotros, dice el currículum. sí, nosotros digamos, en el 2008 montamos Intelectra Panamá, en ese momento, conjuntamente con mis socios, ¿no? En aquel momento. O sea, un año después de que nace Intelectra Venezuela, nosotros abrimos Intelectra Panamá como una alternativa bueno, de búsqueda de otros horizontes, ¿no? Aparte que nosotros, Intelectra nace de la mano con una relación con Legrand. Legrand es una gran transnacional fabricante de equipos eléctricos y sistemas especiales que su filial en Venezuela es Vitichino Venezuela, muy conocida por Muy muchísimo. conocido. Una O marca sea, ustedes muy, son muy representantes de alguna manera de Vitichino. correcto, correcto. Intelectra nace de la mano con esa alianza, digámoslo así. Claro, éramos muy pequeñitos, con una idea enorme de desarrollar unos productos que en ese momento Vitichino, ni Legrand ni Vitichino Venezuela comercializaban aquí en Venezuela, y nosotros fuimos como hormiguitas vendiéndoles la idea de que mira, nosotros podemos, y bueno, poco a poco fuimos haciendo nuestro nombre. Hoy en día te diría que somos el aliado más importante que tiene Legrand aquí en Venezuela. Manejamos prácticamente todos los productos del grupo, no solamente a nivel de potencia, sino a nivel de sistemas especiales, todo lo que tiene que ver con domótica, todo lo que es wiring device, accesorios para sistemas eléctricos a nivel residencial, cableado. Uy, ya va, que hubo un bache. Vamos a esperar. Se cortó. Uy. Espero que no se caiga, Francisco. A ver si... Se cayó, se salió Intelectra. Vamos a volver a llamarlo. Espero... A ver. Lo que llamó... Ajá, ¿qué pasó? No fue pila. No, 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 yo pensé que eras tú. No, yo pensé que era yo, pero no. A mí que tú veías Sí, yo veía el circulito en tu imagen. y yo también en la tuya. Bueno, la verdad es que no sé, esos son esos baches. Yo digo los baches, aquí se burlan de mí porque hablo de los baches del wifi. Perdón, estabas hablando. Se han convertido en casi que los principales representantes de... El principal aliado de Vitichino Venezuela aquí en el país. Y bueno, tratamos de hacer esa misma sinergia con Vitichino Costa Rica, que es la filial del grupo para toda Centroamérica y el Caribe.
y también Ecuador, por cosas históricas, geográficas del grupo. Costa Rica maneja toda la región de Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Y bueno, abrimos nuestra empresa en Panamá como inicio para manejar, o como sede para manejar la región, pues. Porque vimos que Panamá era como el mercado más importante de la región para lo que nosotros hacemos, que es la parte de equipamiento eléctrico mayor para edificaciones. Y bueno, ahí a pesar de que la empresa la fundamos en el 2008, formalmente arrancamos con fuerte presencia en el 2012, o sea, hace 8 años. Logramos hacer muy buenos proyectos muy grandes, muy importantes, pero el país, los últimos 2 años y más el año pasado se fue a pico de Samuro, como decimos aquí. Y la verdad es que sí, los proyectos están completamente parados, el área de la construcción se vio muy afectada y bueno, nos vimos en la necesidad de reducirnos. Ahorita estamos atendiendo algunos proyectos pequeños, pero digamos, estamos muy enfocados aquí en Venezuela, a pesar de todo, tenemos muchísimo trabajo, estamos atendiendo muchas cosas, tenemos proyectos grandes, importantes, como es el caso de la Centro Empresarial Esmeralda, como es el caso actualmente. Fíjate, te lo comento los que tienes aquí, que para los que no conocen a Intelectras, Centro Clínico Santa Paula, en lo que era, o bueno, lo que es actualmente Sanitas, Concord Margarita, Torre Express, esa que queda en Macaracuay, ¿no? La Torre Luxor, sí, que es una de las importantes de la Mercedes, Torre Centro Boleíta, que también es Dream Plaza Panamá, Balboa Office Center de Panamá, Windrows Panamá, Hotel Mario Santa María Panamá, y actualmente la Torre Q, que la están, por cierto, haciéndole ventas allí, y el Centro Empresarial La Esmeralda, que es enorme, donde estaba, bueno, al lado de la Quinta Esmeralda, que son un conjunto enorme. ¿Cuál es, o sea, si vemos estas torres y estos trabajos, qué le haces? O sea, ¿cuál es la clave de esas grandes torres? ¿Cómo manejan la electricidad? O sea, ¿cuál es la clave de esos buenos negocios? Fíjate. Y como te decía, todo está enlazado desde Master Consulting, ¿no? Todo el tema del consumo de energía para nosotros, para mí fue una gran motivación para entender cómo funciona, ¿no? Y de alguna manera, nosotros con el pasar de los años y conjuntamente con Corpoelec hemos venido trabajando en un sistema, en una filosofía nueva de distribución de energía a nivel de edificaciones y que está muy orientada a lo que son los Smart Grids. Los Smart Grids o redes inteligentes. Grids, sí. Okay. Que hoy en día en el mundo entero, digamos, la distribución de la energía es completamente inteligente, digámoslo así. O sea, tú tienes o sea, todos los consumidores aportan información a la red, pueden incluso aportar energía a la red, porque cada consumidor puede tener una pequeña generación de energía solar, eólica, etcétera, y puede contribuir a la red. Para que eso sea factible, tú necesitas un sistema inteligente donde tú monitoreas los consumos de los usuarios, digámoslo así. Pero bueno, nosotros hemos venido trabajando en una filosofía que la hemos llamado medición integral, ¿okay? Donde una torre de oficinas, como puede ser Torre Express o Torre Q o Luxor, compran la energía Corpoelec en un solo punto de suministro, digámoslo así. O sea, la energía se comercializa con un solo medidor de la compañía eléctrica y en este caso, por ser una gran carga concentrada, esa medición es en media tensión, o lo que se conocería digamos, en los medios como alta tensión. En el caso de Caracas es 12.000. Alta tensión, pero en lo que es media, o sea, son unos tremendos. Pero te llega de Corpoelec unos enormes cables al edificio. Bueno, no te deberían llegar enorme porque vienes en media tensión. Una vez que transformas, ahí sí sales en baja tensión con unos cables mucho más grandes. La razón por la que se distribuye en media o en altas tensiones es porque el cable es más pequeño. ¿Me explico? O sea, ¿por qué se utilizan los voltajes de 36, 180 kilovoltios? Bueno, porque obviamente si yo quisiera distribuir desde Guri hasta un edificio en baja tensión, bueno,
no habría manera de colgar esos cables o manejar esa cantidad de cables. Ten en cuenta que la potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, si el voltaje es alto, la corriente disminuye. Entonces, por esa razón, se distribuye en alta tensión. Eso llega a unas subestaciones de Corpoelec y ahí... propia de la torre. No. Primero, o sea, vamos a decir, se transmite la energía, lo que se llama transmisión, en alta tensión, que hay muchos voltajes de alta tensión. Llego hasta las subestaciones de Corpoelec, que es esos parcelas, digamos, de terreno que están cerradas con unos portones y están todos los equipos de Corpoelec, digamos, en todas las urbanizaciones. Ajá. Desde esa subestación, yo transformo a media tensión. Es decir, puede ser 1247, que es el voltaje más común en Caracas, puede ser 24 kilovoltios como en el caso de Maracaibo, puede ser 13.800 como es la mayoría del interior del país, ¿ok? Y puede ser incluso en 30.000 voltios o 28.800 voltios, que es una tensión que se está usando aquí en Caracas también para cargas importantes, que es el caso, por ejemplo, de La Esmeralda. El centro empresarial La Esmeralda se distribuye en 28.800 voltios y ahí sí llegas a una subestación interna del edificio que te transforma a baja tensión, que puede ser o 480 voltios, que es una tensión muy utilizada a nivel comercial aquí en Venezuela, o 12.8 voltios, que es la tensión que tienes en tu casa, digámoslo así, o 220, el 220. Entonces, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Logramos que Corpoelec entregue la energía en un solo medidor en media tensión. Eso te permite que todo el equipamiento eléctrico, aguas abajo de esa medición, es propiedad del usuario, ya no es propiedad de Corpoelec. Entonces te permite utilizar tecnologías de punta que no necesariamente están homologadas dentro de Corpoelec, y te permite administrar el consumo de energía o sea, según los criterios que establezca la torre. O sea, empiezas a ver la carga del edificio como una caja completa, donde el edificio tiene todas las herramientas para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, puedes invertir en un sistema de respaldo de energía, no solo para los servicios generales del edificio, sino para todas las oficinas. Te pongo el caso de Torre Q. Torre Q cuenta o va a contar con una planta eléctrica de 750 kVA que le va a permitir no solo respaldar los servicios generales, llámese ascensores, iluminación, sino le vamos a dar respaldo a las oficinas. ¿Ok? O sea, imagínate tú que tú estás en una torre y se va la luz. Bueno, tu oficina va a tener un respaldo de al menos 5 kVA donde vas a poder conectar las computadoras, la iluminación y vas a poder seguir generando trabajo, digámoslo así. Claro. ¿Okay? De eso se trata, ¿no? En un sistema convencional de medición, donde tú tienes un medidor por cada oficina de Corpoelec, se hace imposible hacer este sistema porque tendrías que poner o una planta eléctrica por cada oficina, lo cual es inmanejable desde el punto de vista físico, no tienes cómo hacerlo, o tendrías que poner un sistema multitransfer que se hace muy costoso y difícil de mantener. Entonces, bueno, esta tecnología te permite, este sistema, digámoslo así, esta filosofía te permite tener respaldo de energía. Quizás en un futuro no muy lejano podremos tener generación solar en algunos proyectos, etcétera, ¿no? O sea, te permite invertir en generación alternativa para la edificación. Por otro lado, el sistema cuenta con un sistema de medición interno, un sistema de medición remota, que te permite monitorear el consumo de energía de cada oficina y de alguna manera distribuir el gasto de energía que cobra Corpoelec a la torre entre los usuarios. Okay. Pero por una alícuota de consumo, no por una alícuota de metros cuadrados. O sea que antes, para ver si yo no soy especialista en electricidad, pero a ver si lo entendí. O sea, antes yo compraba a Corpoelec cada oficina y él me repartía, digamos, muchas oficinas a pequeña escala y Corpoelec es el que transformaba. Ahora yo le compro gran cantidad, compro a grandes volúmenes a Corpoelec, yo transformo y yo vendo y reparto internamente. Bueno, cada edificio. Lo único que quitaría de lo que dijiste, que está muy bien, es que no vendes.
No vendes la energía. De hecho, la reventa está prohibida. Lo que haces es distribuyes el gasto. Ok, ok. Distribuyes el gasto. Yo hago un prorrateo en base a lo que consumas. En base al consumo. Entonces, ¿qué pasó? En el pasado hubo muchos intentos de hacer este sistema. Por ejemplo, el caso del Sambil. Vender y ganarle. Sambil Caracas, no, nunca vender. Es que está prohibido en la ley en Venezuela, está prohibido revender la energía. O sea, tú como condominio no puedes aprovecharte, digamos, de una tarifa y entonces decirle al arrendatario o al propietario, mira, yo te la estoy vendiendo con un margen de utilidad. No, está prohibido. Pero, ¿qué hizo Sambil, por ejemplo? Sambil contrata la energía en un solo punto de suministro, pero no tiene un sistema de medición por oficina, sino que la distribución de gasto es por alícuota de metro cuadrado, lo cual con el pasar de los años no ha gustado esa forma de distribuir porque es injusta. Es decir, yo puedo tener a lo mejor una librería que tiene 200 metros cuadrados y al lado tengo una peluquería que tiene 30 metros cuadrados, que consume, en términos reales, consume más energía que la librería, pero resulta que la librería paga más. Nosotros que estamos incorporando un sistema de medición por cada oficina o local que permite monitorear el consumo de energía de cada oficina. Y hoy en día, esa información, que además es útil para el condominio, porque le permite distribuir la energía, el gasto de energía, le estamos dando acceso al usuario final. Es decir, tú como propietario de una oficina o como arrendatario o usuario de una oficina, puedes accesar mediante tu computadora, tu celular, cualquier navegador de Internet a una plataforma que hemos desarrollado, que me gustaría hablarte un poquito más de eso, donde tú puedes ver tu comportamiento eléctrico histórico, puedes, digamos, tomar acciones, puedes incluso reportar alguna particularidad, algún inconveniente que tengas con el sistema eléctrico. Hemos generado una plataforma de comunicación para que tú tengas acceso al consumo de tu oficina y por otro lado puedas tomar acciones en función al uso de la energía. Yo sé que aquí en Venezuela todavía lo vemos como innecesario, porque bueno, ciertamente que yo deje un bombillo prendido toda la noche no me afecta para nada, porque estoy pagando absolutamente nada en electricidad. Pero no faltará mucho para que eso cambie aquí en Venezuela. Ya estamos viendo lo que está pasando con el combustible. Y lo mismo va a pasar con todos los servicios, con la electricidad, con el agua, con el gas. Es la única manera que esto se sustente en el tiempo. Entonces, al final... En el fondo se va a volver a privatizar todo. Correcto. Entonces, al final, nosotros vamos a... No, ya volvió. Estar preparados, o estos edificios van a estar preparados para tener a la mano las herramientas para poder ahorrar energía. Incluso este sistema es auditado por Corpoelec. O sea, Corpoelec tiene acceso a la información y puede también tomar acciones, sacar históricos de consumo, etc. ¿Ok? Y todo esto es a nivel web. Todo esto es a nivel web. Buenísimo. O sea, que son sistemas, digamos, muy modernos. Y la ventaja que me trae es que compro grandes volúmenes de electricidad y me sale más barato al final cuando yo la distribuyo. Ciertamente es así. O sea, pero tan barato que es como que la de media tensión te sale, si la tarifa normal residencial es barata, es regalada, la de media tensión es súper regalada, ¿no? Me pagan por recibirla. Pero sí, es así. En principio las tarifas eléctricas en media tensión son considerablemente más económicas que en baja tensión. Y ese beneficio se lo trasladas al usuario final. Claro, pero ese es el usuario, pero el constructor de estos centros o de estos edificios modernos tiene que comprar una cantidad de equipos gigantescos, modernos, que ponen, por cierto, tú me mandaste unas fotos, no sé si los podemos ver, de pronto, no sé si alguno de estas cosas. Sí, ese es el centro de distribución de potencia de Torre Express, por ejemplo, que es donde, de alguna manera... comprar el dueño de Torre Express, que construyó Torre Express, eso no se lo puede transferir al local. No, claro, te explico. Todo el equipamiento eléctrico en un sistema convencional, un sistema de medición integral, lo paga el promotor. O sea, olvídate que Corpoelec no paga
absolutamente nada. De hecho, si tienes que correr un circuito desde la subestación de Corpoelec, tiene que pagarlo el promotor. O sea, al final, todo esto lo paga el promotor. Claro. ¿Ok? Y es parte de la inversión del edificio, pues digámoslo así. Entonces, yo no sé si puedes poner otra foto, otra de las fotos que ¿Cuál? No sé cuál, dime tú. Sigue pasando para yo decirte cuál. Esa no, tampoco. Esta. Tampoco. Mira estos equipos, mira estos enormes equipos. Ya vamos a explicar eso. Ya vamos a explicar eso. Bueno, explicando uno por uno. Ese, no, el anterior, ese. Ese sería el primer equipo donde llegan los cables de media tensión de Corpoelec. Este específicamente es el de Torrelux. Entonces, por eso que son unos enormes breakers. No, sí, son unos seccionadores en media tensión. Son unos enormes breakers. Son unas celdas, ¿ok? Ese, por ejemplo, ese equipo que se conoce como transferencia automática en media tensión, es un equipo que recibe 2 circuitos de Corpoelec en 1247 kilovoltios y tiene la ventaja que si un circuito falla, el otro asume el 100% de la carga y viceversa, ¿ok? O sea, no se me va Entonces, en principio no se te va la luz, lo que pasa es que si se te van los 2 circuitos, te quedas sin luz, obviamente. Claro. Si es un apagón general, se te van los 2 circuitos, pero si tú tienes una falla local en uno de los circuitos, el otro circuito asume el 100% de la carga, ¿ok? Entonces, adicionalmente, ese equipo es donde se mide la energía, ¿ok? Donde Corpoelec mide el consumo que le va a cobrar a la torre. Y de ahí hay un equipo por cada transformador que tiene el edificio. O sea, de ahí alimentas los transformadores. Recuerda que aquí todavía estamos en media tensión. En media. O sea, y distribuyes en media, dentro de las oficinas distribuyes en media. No. De ahí solamente distribuyes en media hasta, en este caso, un cuarto que está contiguo, que es donde están los transformadores. Lo que pasa es que ya es... No. ¿Sigue? Ese, por ejemplo, son los transformadores de Torre Centro Boleíta, que es esta torre que está en los Cortijos, en los Ruices. Sí. Que es una torre muy, muy imponente. Mira, a Finchelto dice, sin duda los mejores en el área. Oye, te quieren ahí. Ese es un cliente nuestro muy, muy querido. Saludos para Alexander. Y te compró, o sea, usó tu servicio. Él es el, digamos, representante de la gerencia de la torre del Centro Empresarial La Esmeralda. Ah, bueno, ¿qué estás haciendo? Ahorita me nos enseñas qué estás haciendo en La Esmeralda. Bueno, ahí estamos empezando. No hay mucho que mostrarte todavía, pero bueno, va a quedar como una verdadera vitrina. Sí. Entonces, bueno, fíjate, de ese equipo de media tensión alimentamos lo que serían los transformadores, que son estas cajas que ves ahí. Dentro de esas cajas está un equipo que es la foto donde ves el equipo rojo. No sé si puede... Dentro de esas cajas está un equipo similar a este. Claro, la foto no se ve completo, pero de alguna manera es lo que transforma la energía. ¿Okay? Quizás Bueno, ahí lo ves. Este es otro proyecto, que es el caso de Torre Q, que es una subestación compacta, donde el transformador es lo que te va a convertir de 1247 o de 28.800 voltios, es decir, de media tensión a baja tensión. ¿Ok? Entonces, en el caso de Torre Centro Boleíta, que la foto que tenías anterior, son 8 MVA de transformación, o sea, es una torre considerablemente grande. ¿Ok? Cada equipo de esos es de 2.000 kVA. ¿Okay? Son unos números enormes. Son unos números enormes. Y de allí ya salimos con un sistema de barras, que es uno de nuestros productos más importantes, que son eso que ves ahí. Eso que ves ahí son las barras. ¿Okay? Se acabaron los cables. Se acabaron los cables para los grandes troncales de corriente, digámoslo así. Nunca vas a sustituir el 100% del cable. Esto viene a ser como la fibra óptica en telecomunicaciones. Imagínate. ¿Okay? Es decir, la barra es, digamos, altísimo nivel. Es correcto. Es como son los troncales de electricidad, pues, donde distribuyo la mayor cantidad de carga de energía. Y cuando tiene muchas ventajas.
¿Cómo? Te perdí. Aló, aló, aló. Ajá, ¿me escuchas? No, ¿estás ahí? Volvió, volvió. Sí, estoy aquí. Perro, no sé qué pasa, ese wifi, no sé. Ahora es de Movistar, me pasé ahora a wifi. Ahora, si me oyes bien, Te oigo perfecto. ok, cuando hablas de ducto barra, te preguntaba, ¿es realmente una barra, una pletina? Sí. Unas piezas prefabricadas que está compuesta por pletinas conductoras que pueden ser de aluminio o de cobre. El atractivo obviamente está en el aluminio, que están forradas por una carcasa metálica y que se ensamblan como un Lego, literalmente como un Lego. Se van Dentro de armando. se van empalmando las piezas, tienen unas uniones que se llaman joint, que te permiten acoplar una pieza con otra, y de esa manera, mediante una ingeniería, obviamente, que hacemos nosotros dentro de la edificación, canalizamos ese sistema de barras dentro de la edificación y la llevamos hasta donde sea necesario. ¿Ok? Es un sistema muy práctico, ocupa muy poco espacio comparado a un sistema convencional con cable. Es decir, te ahorra espacio dentro de la edificación, es muy estético, es muy fácil de maniobrar, digámoslo así. Y te permite distribuir a lo largo de su trayecto, que es una de las ventajas más importantes. En un esquema convencional con cable, yo tengo que alimentar desde un tablero principal ubicado en la planta baja del edificio, pues donde están los medidores de Corpoelec, con una cometida de cable hacia cada oficina. En este sistema yo distribuyo con una sola barra verticalmente y en cada piso derivo hacia las oficinas que están en ese piso, digamos. Obviamente, porque también estoy incorporando un sistema de medición remota que me permite tener ese medidor digamos decir, en cada piso. ¿Ok? Y que no implica que yo tengo que tener una persona que vaya y suba y mida, porque ya lo hablamos, esto está enlazado a un software que te permite tomar esas lecturas en cualquier momento desde un computador. Entonces, bueno, las barras, digamos, son el elemento con el cual distribuyes esa energía dentro de las edificaciones. ¿Ok? Previamente, o sea, después del transformador, llegas al centro de distribución de potencia, que es esa primera foto que habías puesto. ¿Ok? Vamos a ver si las vuelvo a buscar. El centro de transformación de potencia, Ese, exactamente, que ahí es donde de alguna manera ya con interruptores en baja tensión, yo distribuyo, por ejemplo, tengo una barra para el aire acondicionado, tengo una barra para servicios generales, tengo una barra para oficinas o tengo varias barras para oficinas en caso de que tenga varias torres, etcétera, ¿no? Y en ese equipo es donde yo voy a hacer todas las maniobras. Por ejemplo, si yo tuviera un equipo de una planta eléctrica, aquí es donde la voy a conectar y esa planta me va a permitir respaldar todo, total o parcialmente la carga de energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Torre Express, está previsto colocar una planta eléctrica para los servicios generales y preferenciales, pero se pudiera con un poco más de capacidad respaldar las oficinas. Este tablero me permitiría hacer eso, ¿ok? Simplemente hacer una configuración con los breakers y digamos, en el caso que se vaya la luz, allí hay un PLC que funciona como el cerebro de ese equipo que me permite decir, bueno, qué cargas respaldo y qué no. Y todos los interruptores. PLC, perdón, mi ignorancia, que es un PLC. Un PLC es un programador lógico, o sea, un programador, digamos, te permite, tienes entradas y salidas de señales y es un cerebro, es un computador, vamos a decirlo en términos prácticos, que te permite recibir señales y tomar acciones sobre un equipo, ¿ok? Ahora, entonces, son sistemas, la verdad es que las fotos son espectaculares, son sistemas que quedan como muy limpios, o sea, parece una cosa, un centro, no parece un cuarto de tablero, queda muy bonito. tú sabes que Ajá. el arquitecto de Torre Express, cuando fue a ver la subestación, dijo, oye, si yo hubiera sabido que esto era tan elegante, tan bien,
le hubiéramos puesto vidrio a la subestación y no paredes, ¿no? Para que la gente la viera. Que mucha gente, claro, no tiene ni idea de lo que hay dentro de un cuarto de... No, y la verdad que un cuarto de esto, la verdad que sugiere eso a la gente de Esmeralda. Queda muy bonito. Claro, yo no sé, insisto, en los costos. No sé si eso, claro, eso se paga a largo plazo con el consumo eléctrico. Bueno, al final esto lo necesita. Yo pensé lo mismo. No son paparazzi, dice, no, parece la NASA, parece un cuarto de medición de lanzamiento de cohetes. Mira, lo importante de esto es que estos son cifras que nosotros pudimos, voy a ponerte el caso de Torre Express, que de verdad que ha sido para nosotros una tremenda vitrina a la que tú mismo, Esteban, pudiste ir una vez. La conozco y la verdad que es espectacular. Exacto. Este proyecto originalmente estaba diseñado bajo el sistema convencional, es decir, un medidor para cada oficina de Corpoelec, unos transformadores que iban, digamos, en las afueras del edificio, sumergibles, que van dentro de unos sótanos que se hacen en la calle. De ahí, bueno, todo el cableado, cuartos de medidores, cables hacia las oficinas, etc. Y el cliente, de verdad que el promotor, cuando nosotros le fuimos y le hicimos la presentación, inmediatamente se identificó con esto porque quería una torre altamente tecnológica. Y bueno, pero él tenía su proyecto convencional y lo que hizo fue, bueno, cotizó el proyecto convencional y cotizó el proyecto con este sistema. Pero que tú tendrías que hacer un proyecto completo de la torre. Tu gente, correcto. Nosotros tuvimos que hacer un proyecto nuevo. De hecho, en este caso de Torre Express, el promotor contrató a un proyectista para que le hiciera un proyecto nuevo con este sistema. Ni siquiera nos contrató a nosotros. Para que no haya interferencia de intereses, no haya intereses ahí entre que tú lo haces. Correcto. Y al final comparó los dos presupuestos y el ahorro fue del 30% en inversión. En inversión ya hay un ahorro. Correcto, porque es que no es solamente, exactamente, al final aquí estás utilizando una tecnología que ciertamente es más robusta, pero no necesariamente es más costosa. ¿Ok? Por ejemplo, los transformadores que tuviste anteriormente son unos transformadores secos encapsulados en resina. Son transformadores... ¿Estos? Bueno, esos. Son transformadores que, al ser secos, que no tienen aceite, como la mayoría de los transformadores que se utilizan aquí en Caracas, los puedes ubicar dentro de la edificación. ¿Ok? Porque no representan ningún riesgo ni de incendio, ni de contaminación. No va a estallar nunca, correcto. Mientras que un transformador sumergible, que viene aislado en aceite, no lo puedes ubicar dentro de la edificación. Nada más esa característica te genera un gran ahorro. ¿Por qué? Porque yo, para alimentar del transformador hasta mi centro de potencia, en el caso de un sistema convencional, voy con cables en baja tensión, que son gran cantidad de cables. Y ten en cuenta que en un sistema eléctrico lo que más cuesta son los conductores. La cantidad de cable que yo tengo que distribuir para llegar a mi centro de potencia es muy grande. En este caso no, porque yo estoy llevando la transformación hacia mi centro de carga. Lo acerco lo más posible a mi centro de carga dentro del edificio, con lo cual yo voy a alimentar esos transformadores con unos cables de media tensión que son muchísimo más económicos que los cables, digamos, de baja tensión, pues, por la cantidad de cables. Entonces, al final, cada cosita va sumando y genera un sistema que en definitiva es más económico que un sistema convencional. Está bien, está bien. Mira, nos quedan muy poquitos minutos, Francisco, 5 minuticos para ir concretando, porque me gustaría, de estos proyectos, bueno, esto de los que estás haciendo y los que estás por hacer, no sé si ya tienes algún otro contrato, digamos, si hay algún proyecto que tú digas, Intelectra antes y después de este proyecto, ¿y por qué? Wow, bueno, yo creo que hay un antes y después de Intelectra en cada proyecto, porque en todos aprendemos muchísimo. Sí te puedo mencionar que uno de los proyectos más complejos que hemos hecho hasta ahora es el proyecto de la Clínica Sanitas. Allí nosotros no solamente hicimos el equipamiento eléctrico mayor, sino que hicimos toda la electricidad completa de la clínica. O sea, ahí sí te digo, desde la cometida de Corpoelec,
que alimenta todos estos equipos que estuvimos viendo, hasta el último switch del último baño del último piso. O sea, todo el sistema eléctrico lo hicimos nosotros. Y al ser una clínica es complejo, ¿no? Es complejo porque tiene sistemas que son, digamos, los quirófanos, que tienen unos tableros de aislamiento, unos tableros especiales donde se aísla completamente del resto del sistema, el aterramiento, para que efectivamente no haya ningún tipo bueno, ni de chispa cuando tú estás operando a algún paciente, ¿no? O sea, son equipos muy sofisticados, son sistemas muy complejos, ¿no? Los de una clínica. Y ese proyecto estuvimos ahí prácticamente 5 años, o sea, metidos en el proyecto. O sea, yo recuerdo que el ingeniero residente nuestro que teníamos a la obra le dije, bueno, el 10%, era una muchacha joven, y le decía, bueno, aquí pasaste prácticamente el 20% de tu vida, ¿no? O sea, aquí metida, ¿no? En un sótano, en una oficina en la torre, porque de verdad que sí, fueron 5 años muy intensos, un proyecto muy, muy interesante. También sufrió o sea, esos años donde Venezuela, donde todo se empezó a complicar, ¿no? El tema de las divisas, el tema, entonces claro, sufrió la situación país, eso hizo que se tardara más de lo que se había pensado, que originalmente eran 2 años y medio. Y bueno, pero fue un proyecto súper, súper interesante desde ese punto de vista. Y bueno, fíjate, eso que pregunta Nona, me lo preguntaba yo, tenemos poquitos minutos. ¿Alguna edificación vieja yo la puedo repotenciar e instalarle estos sistemas? Bueno, sí se puede, obviamente implica muchos cambios. Te pongo este ejemplo. Nosotros en Master Consulting, ese primer emprendimiento, tuvimos oficina en el edificio Roraima, que queda ahí en Campo Alegre. Ajá, Francisco Miranda, ahí. Ajá, exactamente. Ese edificio originalmente era un edificio residencial que se convirtió en oficinas con el pasar del tiempo, y es un edificio que tiene un solo dueño. Son oficinas alquiladas, pero es un edificio que está es muy ineficiente a nivel del sistema eléctrico, porque imagínate, esos apartamentos, que eran apartamentos viejos, estaban alimentados con una sola fase de electricidad. Entonces, hoy en día, los usuarios han ido de una forma muy, no sé cómo describir. Uy, se va a cortar. Se va a cortar. Ay, Dios mío, se va a cortar. Vamos a ver si vuelve. A ver si vuelve. A ver. Se cortó. Yo no sé qué pasa. Se cortó. Ya volvió. Mira, perdón que el Instagram es así, tiene 40 segundos, algunas últimas palabras de algún comentario que quieras hacer, alguna de tu empresa, de tus clientes, No, bueno, simplemente agregaría que, bueno, estamos a la orden, estamos muy contentos, de verdad que a pesar de todo tenemos mucho trabajo. Amén. Pero igual estamos atentos para atender a cualquiera que tenga una inquietud. Y preparados para cuando venga la reconstrucción, para seguir creciendo. Es correcto, es correcto. Oye, muchísimas gracias, Francisco. La verdad que lamento que teníamos como muchas preguntas, tuvimos varias dudas, pero se han ido, creo que, aclarando. Y bueno, cualquier cosa vía Intelectra, vía el Instagram ahí, que se conecten, que se hagan contacto con ustedes. Felicitaciones y seguir creyendo en el país, seguir construyendo, te felicito. Así que, éxitos, que sigan los éxitos. Muchas gracias a ti por este tiempo y muchísimos saludos. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Nosotros nos vemos entonces el miércoles que viene a las 12 del mediodía.